Hola, soy Miguel Gallardo, soy dibujante de cómics, ilustrador y saltimbanqui en general. Empecé mi carrera en los años 80 en el Víbora. Por aquella época más o menos creamos un personaje, Makoki, que fue una especie de icono underground. Si se analiza bien Makoki, se verá que el 70% de los personajes que salen son reales. La historieta se sigue aguantando porque tiene un trasfondo de realidad importante. En el 2007 hice un libro sobre mi hija, sobre María, que ahora tiene 20 años y tiene trastorno del espectro autista, y fue de alguna manera un punto clave en mi historia porque fue como un punto de inflexión para cambiar todas mis ideas sobre el cómic, la ilustración, el dibujo, la forma de contar sobre todo, ¿no? Es una historia contada de una forma muy simple. Lo que es interesante es la estructura. Está concebido como una especie de diario de viaje. No trata exactamente sobre el autismo, que sería como el tema, sino que pasa por encima de él y hablan de las relaciones entre un padre y una hija. Me interesa mucho la mezcla de drama y comedia porque la vida es todo el rato una mezcla de las dos cosas. En el 2010 se hizo un documental muy a tono con lo que era el libro, respetando todo ese humor y todo eso. Y a pesar de lo que mucha gente cree que es lo más importante de todo en un cómic es el dibujo, la verdad es que no es verdad. Lo importante es que ese dibujo básicamente esté conectado con el texto que vamos a contar. Si es algo relacionado con nosotros, va a ser mucho más fácil ilustrar eso. Lo que vamos a desarrollar en este curso va a ser básicamente cómo contar buenas historias, como una especie de mini novela gráfica con sus 3 páginas y su portada, a partir de un material propio, empezando por un buen guión escrito, pasar a hacer un storyboard y luego recopilar imágenes de todo lo que pensáis que pueda ir bien para la historia, cómo llegaremos al arte final cuando una vez tengamos estas imágenes las metamos dentro del ordenador y empecemos a ordenar, daremos punto final a la historia, unos cuantos consejos sobre cosas que revisar antes de dar por terminado el trabajo y una cosa importante, la portada, que es lo que va a dar visibilidad a vuestro trabajo. Y para terminar, unos consejos finales de todo tipo. Para realizar este curso lo que vais a necesitar es primero papel, cualquier tipo de papel, lo que tengáis a mano en el momento que se os ocurra una idea brillante, libretas, papeles, cartas de amor, la parte de atrás de facturas. Lo más importante de todo, que tengáis a mano un bolígrafo de propaganda de alguna cosa. Y también necesitaréis un escáner y un ordenador. La única cosa que pido es que la gente tenga carnet de identidad, aunque igual si alguno no lo tiene, pues también podría empezar el curso. Que estéis con la mente abierta, que tengáis curiosidad y que sobre todo no tengáis miedo a equivocaros. Y por favor, os pediría que comprarais el curso porque es muy malo de robar